Entonces imagínate, era descubrir que la cultura de San Agustín, no porque se sospechara que no lo tuviera, había tenido un calendario. ¿Qué quiere decir calendario? Manejo del clima, manejo de las lluvias, en qué época se siembra, en qué época se cosecha. Y la región del sur del Alto Magdalena se caracteriza en términos generales porque hay mucha lluvia. Entonces no hay escasez de lluvia por la influencia amazónica. Hoy llegamos al sur del Alto Magdalena, territorio donde nacen los ríos más importantes de Colombia, donde confluyen los Andes, el Pacífico y la Amazonía. Y donde hace aproximadamente 2000 años, a comienzo de la era cristiana, comenzó a desarrollarse una sociedad que talló y tejió lazos permanentes entre la vida y la muerte. Y claramente a la par de que construían estos sitios monumentales, pues estos sitios para la muerte no fueron solamente espacios para la muerte, sino también para la vida, ¿no? La gente cultivaba, la gente construía sus viviendas, la gente criaba a sus hijos, se alimentaba y desarrollaba toda la cotidianidad en estos mismos espacios donde estaban construyendo las casas para la vida después de la muerte. La llamada cultura agustiniana fue una sociedad reconocida por un arte funerario único, caracterizado por una enigmática estatuaria monolítica y por tumbas de grandes lajas donde fueron depositados los restos de chamanes y chamanas, posiblemente muy prestigiosas. Se trató de una sociedad que se relacionó de manera particular con los ciclos históricos de la lluvia y con los ciclos climáticos. La importancia que tuvo el agua para esta sociedad se manifiesta en el legado de una notable representación escultórica de seres acuáticos. En el Alto de los Ídolos, en la meseta B, encontramos dos tumbas, en la cual en la tumba 1 se encuentra un cocodrilo raniforme, como lo hemos denominado. Esta especie no es común de esta región. A veces hay uno que agarra un pescado, otro agarra dos pescados, entonces el agua está presente. Lo otro es que ahí sí, estos señores principales tienen ojos de pescado también. Alrededor tenemos también una rana que está ubicada muy cercana a la fuente y asociada a estas corrientes de agua que cuando llueve mucho bajan hacia y nutren la quebrada del Lavapatas. Nos encontramos también con una talla maravillosa que es el Lavapatas, donde se encuentra una serie de representaciones de culebras, de roedores, de sapos, que hablan precisamente de esa riqueza y de esa importancia del agua y de los animales, la relación ser humano-animal. Pero la representación de seres acuáticos o vinculados a ellos no solo puede verificarse en la escultórica funeraria, también es patente en el uso simbólico del territorio y en la gran cantidad de piedras labradas en paralelo a los más imponentes cuerpos de agua. Los pictogramas y petroglifos del estrecho del río Magdalena son, de hecho, la memoria hecha piedra del vínculo entre el mundo de los humanos y el río.
El río Magdalena, ese enorme cuerpo de agua que al recorrer 11 departamentos de Colombia recoge las aguas no solo de las 3 cordilleras andinas, sino también de otras serranías de la región Caribe, nace en una estrella fluvial única en el país, el macizo colombiano, del cual forma parte el sur del Alto Magdalena. Nace el río Caquetá, que corre hacia el Cauca, por el sector de Valencia, el Patía y el Putumayo. También nace el río Cusidiaco, está en la laguna de Cusidiaco, que es una laguna muy bonita, muy hermosa, figura de un conejo. El Magdalena, tal como lo hacen los diferentes ríos, riachuelos y quebradas que nacen en el macizo colombiano, entre San Agustín e Iznos, baja encañonado de las montañas, ganando inusitadas turbulencias, sorprende a nuestros sentidos y nos permite entender cómo una región montañosa depende del agua que desciende a torrentes, tanto de las montañas como de las nubes. Entonces ahí yo me atrevo a decir algo que las sociedades anfibias no eran solo las del Bajo Magdalena, ¿sí? También en el Alto Magdalena, porque es que nunca hemos abstraído que San Agustín, Iznos, estaban llenos de depósitos lacustres, ¿no? Cuando ustedes visitan Iznos encuentran Ciénaga Grande y Ciénaga Chica. Lo que pasa es que a Ciénaga Grande y Ciénaga Chica las fueron desecando para ganarles terrenos para la agricultura y la ganadería. Es más, la mesita tenía una laguneta, según Duque. La relación que tuvo con el agua esa cultura, llamada agustiniana, que vivió en el macizo colombiano y particularmente en el sur del Alto Magdalena, no fue solamente simbólica. Su vínculo con el agua fue, sobre todo, práctico, ligado a la vida cotidiana y a la manera de poblarse cerca de cuencas cristalinas. Al comienzo de la vida sedentaria, 1000 a.C., las familias se separaron entre ellas mucho. Es como que no querían vivir juntas, lo más lejos posible. Y eso hizo que desde el comienzo la población regional es muy dispersa y ocupó mucho del paisaje de una forma muy tenue. Y eso, digamos, cuando uno lo mira de entrada puede parecer un poco arbitrario. Puede ser que es que simplemente estas familias no quieren vivir los unos cerca a los otros, pero realmente cuando uno empieza a hacer un análisis de paisaje más detallado, se da cuenta que las cuencas y microcuencas que están ordenando el territorio no solamente ordenan el territorio, digamos, biológico, de maneras a veces conscientes, a veces inconscientes. Si imaginamos que la población del periodo reciente, prehispánico, era más o menos 160 personas por kilómetro cuadrado, una densidad muy, muy alta. Entonces tenemos que asumir que tenían un manejo del suministro de agua muy ordenado, muy coordinado, muy eficiente, ¿no? En este territorio, los antiguos pobladores no tuvieron necesidad de vivir en poblados y mucho menos en grandes conglomerados próximos a un río tutelar, sino que se distribuyeron en asentamientos familiares que habitaban pequeñas microcuencas, cada una de las cuales satisfacía las demandas del agua para el consumo, los cultivos y las actividades mágicas y simbólicas. La riqueza y distribución hídrica no solo determinó un uso agrícola, sino que también facilitó el acceso al agua para uso doméstico. Los antiguos habitantes del Alto Magdalena Sur desarrollaron ciertas técnicas de recolección y regulación de los flujos de agua, lo que, sin duda, debió mejorar la calidad de vida al posibilitar agua apta para el consumo. Han informado varias personas, digamos, de la zona, han informado de la existencia de otros sitios
en donde también hay esa presencia de mollas, ¿no? Como esas figuras concéntricas donde el agua, digamos, que hace como pequeñas piscinitas y circula de manera más lenta. Ya viniendo desde el pueblo hacia el parque, de hecho la piscina natural pública que tiene el parque, el pueblo de San Agustín, pues se llama Las Mollas, y ahí hay como algunas figuras talladas. Pero sí eran unos grandes observadores, juiciosos, detenidos, cuidadosos de la naturaleza. Tiene un comportamiento hidrológico, yo diría, casi que perfecto. Porque ellos calcularon velocidades. Ahí uno encuentra, por ejemplo, disipadores para reducir la velocidad del agua. Los intercanales tienen una función muy precisa. No solamente la sociedad de San Agustín, realmente muchas de las sociedades andinas trabajaron estanques de diferentes tipos y pues digamos aquí podemos abrir una gran discusión del valor simbólico, el valor ritual de todo eso, pues porque hay opiniones de todo tipo. Tenemos en Villanueva el sitio que nosotros le hemos llamado el Lavapaticas. Es una fuente hídrica donde hay mucha talla sobre la fuente, sobre el lecho rocoso, donde hay pocetas, donde hay canaletas que han sido hechas por los antepasados y también tienen figuras, tienen una figura humana, hay son como especie de peces y a la vez también como serpientes, muy alusivos al agua. Y en ese sentido las modificaciones que se hicieron y el manejo del paisaje, tanto de los ríos como las mollas, las fuentes, pues son parte de justamente como la respuesta que estas sociedades encontraron para dar manejo a su medio ambiente en ese momento. El conocimiento del agua, de sus cursos, de sus caudales y de sus calendarios hizo que ciertos lugares fueran exaltados en un arte grabado en piedras que perduran hasta hoy. Y al orientar con precisión astronómica, no solamente con una brújula, vimos que había una roca con 3 figuras humanas de pie, las 3 con los brazos hacia los lados, y una era femenina y 2 masculinas, otra tenía una corona de plumas, bueno, estaban desnudas. Al orientarlas descubrimos que están marcando los solsticios y los equinoccios. Cañones, estrechos, saltos, chorros y raudales muestran cómo el agua cambiaba de forma en distintos puntos del paisaje. Y esas transformaciones eran entendidas y aprovechadas tanto en lo simbólico como en lo práctico. El Salto del Mortiño, donde van todos los turistas a tomarle la foto, se detectaron canales, albercas y mollas después del remanso de la caída de agua. Ya es una caída de agua de como 80, 70 y pico de metros. Entre esos estanques que revelan un manejo milenario del agua, la fuente de Lavapatas, en el Parque Arqueológico de San Agustín, es quizá la expresión más elaborada de la cultura agustiniana en su comprensión y manejo de las dinámicas del agua. Lavapatas ofrece una experiencia profundamente sensorial. Es un lugar que invita entonces como a sentarse y apreciar las formas y apreciar el sonido del agua corriendo por los canales, golpeando la piedra, cayendo en esos pozos. Lavapatas es un conjunto de albercas labradas en la roca y adornadas con formas y preformas de animales, algunas incluso talladas en 3 dimensiones. En total, cuenta con 42 figuras distintas, la mayoría de ellas reptiles, sobre todo serpientes y lagartos, que rodean 3 albercas o pequeñas pilas artificiales excavadas en la piedra. Lavapatas es un gran estanque compuesto por 8 estructuras que funcionan como puntos de control del flujo del agua, pequeños cortes u orificios que permiten abrir, cerrar, desviar o modular su paso entre canales y albercas, junto con 46 canales tallados en la roca que varían en tamaño y profundidad. La presencia de los animales
y la manera en que dialogan con el agua convierten el lugar en una escena viva. Y cuando nos llegó el momento de trabajar en la fuente de Lavapatas fue como tan especial, fue como trabajar en el lugar de la vida. Mientras muchos de los otros sitios y bienes arqueológicos, ¿no? Las tumbas, las estatuarias, son objetos hechos para acompañar la muerte, este sitio nos habla mucho de la vida, por eso que les digo, como por la presencia misma de tantos animales y también los animales en relación a los seres humanos. Desde un punto de vista físico, Lavapatas demuestra un profundo conocimiento hidráulico que permitió transformar gruesos torrentes en láminas delgadas de agua al controlar su velocidad y dirección mediante una sucesión de canales y albercas. Este manejo del agua, de sus velocidades y caudales, contrasta con las prácticas de algunos turistas que, guiados por agüeros de abundancia, tiran monedas y terminan dañando esta obra maestra de ingeniería hidráulica. Pero las amenazas son de distinto talante. Lavapatas sufre desde hace décadas un deterioro invisible debido a la llegada de materiales sólidos y partículas contaminantes desde el tramo alto de la quebrada. Esto genera un tipo de sedimentación que altera la composición física y química del agua, afectando el delicado equilibrio entre la piedra y el fluido. Es por esta razón que desde hace muchos años se optó por emplear agua proveniente del acueducto municipal y no del cauce natural, con el fin de mitigar procesos de degradación en la estructura lítica. En la actualidad, no solo en Lavapatas, agua y monumentos siguen entrelazados. Si bien en los últimos años muchos de los bienes arqueológicos de los parques de San Agustín, Piedras y Alto de los Ídolos y su área de influencia han sido protegidos con cobertizos para atenuar el impacto de la lluvia, la inevitable presencia de humedad hace indisoluble la relación entre el agua y las estatuas. Y por ejemplo, en las esculturas del Purutal, que tienen una policromía, la humedad, la presencia de humedad en el entorno ha generado que la policromía original de los ojos, que era con un pigmento a base de óxidos de manganeso, migre y se deposite y genere manchas en la policromía roja. La humedad o agua en estado vaporoso, que se traduce en una floreciente presencia de microorganismos, hongos y colonias de líquenes, forma parte de las estatuas, así como las estatuas forman parte del sur del Alto Magdalena. Como las lajas no tienen mayor porosidad, pues crecen microorganismos, crecen musgos, se da todas las condiciones para el crecimiento de toda esta vegetación, pero realmente no está dañando la piedra, ¿no? No está haciendo que la piedra pierda sus formas, que las lajas pierdan sus formas o se rompan o le sucedan daños, digamos que sí consideramos más graves. Al contrastar el conocimiento hidrológico, hidráulico y meteorológico de los habitantes del sur del Alto Magdalena, nos percatamos de que ellos interpretaron las variaciones naturales del clima hasta el punto de que estas mismas variaciones se convirtieron en la base de sus formas de moverse y establecerse, es decir, de instalarse y mudarse, y con ello en la posibilidad de generar diálogos con otras sociedades que también estaban en movimiento. Y es una cadena de montañas, de picos nevados, de páramos, con una biodiversidad, y además una cosa importantísima es que todo esto estaba atravesado por caminos prehispánicos. Desde tiempos, desde 4.000 años, 5.000 años, la gente se ha estado moviendo por este territorio. Y claramente, ¿para qué? Para intercambiar, para conocer, pero también se ha asentado.
Entonces, esta geografía marcada por unos regímenes de lluvias fuertísimos, una topografía muy abrupta, pues ha sido, digamos, una ruta de caminos de mucha gente que ha narrado también y que ha creado esta diversidad cultural tan compleja. Entonces comparamos todo el sistema simbólico que está en el territorio y en la estatuaria con los mitos vivos de los Muruimo y Nane, y en primer lugar, que son del medio Caquetá, la gente del centro, o con el Baupés, o con el Bichada, o con otras regiones indígenas donde la tradición perduró, encontramos que era una cultura muy amazónica en cuanto a su pensamiento, su cosmovisión, su cosmogénesis. Los ciclos y regímenes de lluvias, algunos más largos y otros más cortos, incidieron en el establecimiento y florecimiento de los pobladores del sur del Alto Magdalena. Las cronologías del cambio ecológico y cultural presentan numerosas convergencias, algunas de las cuales aún requieren, desde luego, mayor estudio. Debemos insistir en que el macizo colombiano es el levantamiento andino más robusto del sur de Colombia, lo que impulsa el ascenso de aire cargado de humedad y desata lluvias abundantes. Esta generosidad climática se combina con un suelo fértil, legado de la actividad volcánica que enriqueció de manera extraordinaria estas montañas, creando un territorio capaz de sostener tanto la vida como el cultivo. Pensemos también que todo esto está impactado por volcanes, por erupciones de hace miles de años, y eso hace que la tierra sea también muy productiva. La toba volcánica hace que la tierra sea muy productiva, y lo otro es que también la toba volcánica es la materia prima en la que están construidas la estatuaria de los grupos humanos que ocuparon hace 2000 años este territorio. Vivir entonces en ciertas épocas en el sur del Alto Magdalena podía ser muy atractivo para las poblaciones de las cuencas bajas que, al no contar con tierras tan fecundas, fueron poblando y despoblando el territorio según las vicisitudes históricas del clima. He encontrado que cuando hay cambios en el estilo de las tumbas, por ejemplo, hacia el siglo I o 200 años antes de Cristo, o sea, 2200 antes del presente, el clima mejoró. Dejó de llover, porque antes llovía mucho. Entonces, unas sociedades agrícolas, el exceso de lluvia, tienen que deshacerse del agua, drenarla o conducirla a río, ¿cierto? Que eso lo hemos encontrado, canales de drenaje. Y en el periodo anterior, cuando mejoró el clima, es el auge. Coincide con las grandes esculturas, con los grandes centros ceremoniales, tumbas monumentales. Es un periodo clásico de esplendor. Y cuando el clima volvió a cambiar, que empeoró, que se incrementaron las lluvias, hay una crisis espiritual. Yo digo que es una crisis de pensamiento, porque la región no fue invadida por ninguna tribu vecina. Cuando decimos cambio climático, las diferencias eran muy pequeñas comparadas con los contrastes actuales. El cambio más grande, tal vez, es para el periodo clásico regional, en el cual desmejora el clima, se vuelve más frío y más húmedo. Entonces, uno asumiría pues, que las poblaciones, respondiendo a esos cambios, se moverían a zonas más cálidas. Y lo que sucedió en realidad fue al revés. Fue entre los primeros 5 siglos después de Cristo cuando el clima mejoró notablemente. Hubo menos frío y menos lluvias, generando condiciones propicias para el desarrollo de una sociedad numerosa y organizada. Sin conocer las razones por las cuales los pobladores del sur del Alto Magdalena dejaron de construir esas tumbas monumentales, sabemos que hubo una nueva mejoría del clima que favoreció el aumento de la población. Y si bien estos nuevos habitantes no alcanzaron el desarrollo del arte funerario del periodo anterior, fueron capaces de desarrollar unas tecnologías agrícolas basadas en canales muy eficientes. Tal vez 100 años antes de la invasión española, no hay seguridad de lo que pasó,
quizás otra variación en el clima, pero lo cierto es que el territorio tuvo una población poco numerosa. Al punto de que para el final del periodo regional ya la densidad era muy cerca de los límites de la capacidad del suelo, y al final del reciente hay un colapso de la población regional que todavía no se entiende. Entonces la población aumenta gradualmente, llena todo el espacio en una forma dispersa, pero llega un momento en que hay demasiada gente en toda la región y no sabemos qué pasa, pero la población desciende rápidamente, unos 100 años antes de la conquista. Los actuales municipios de San Agustín e Iznos fueron habitados por diferentes sociedades a lo largo de más de 2 milenios. Los cambios en el clima moldearon sus formas de vida, y la manera en que estos pobladores y pobladoras se adaptaron es hoy un referente justo cuando enfrentamos un vertiginoso cambio climático causado no por las necesidades del planeta, sino por la voracidad del extractivismo. Durante siglos, el medio ambiente de este territorio fue observado y seguido, dejando constancia de sus aprendizajes en esos diarios del agua que hoy perviven tallados en piedra.